Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Están listos? ¿Cuántos habían venido? Bueno, hemos tenido series de enseñanza. La de los jueves terminamos, la de los miércoles terminamos con el evangelio que predicamos. Hicimos una serie de 7 y los domingos veníamos con una serie que se llama Iglesia donde sin propósito, y hemos hecho 3. ¿Listo? Las escrituras base son 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Sabemos que hay 3 tipos de dones, ¿cierto? Entonces, si los miramos en el orden que tenemos las citas bíblicas que tenemos aquí en la pantalla, tenemos 1 Corintios 12, están los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Son 9, ¿cierto? Esos todavía no los hemos visto. Pero dentro de Romanos 12 tenemos los dones del Padre. Vimos en una primera enseñanza, vimos 3. Son 7, nos falta ver 4. Hoy vamos a ver esos 4. Y en Efesios 4 tenemos los dones del Hijo, o los 5 ministerios. Efesios 4:11. Eso ya los vimos. Si usted no lo vio, puede verlo en el canal de YouTube que está ahí. La enseñanza está ahí subida. ¿Listo? Ahora sí, ¿estamos listos? Muy bien. Entonces nos fuimos. Vamos a hablar de los dones del Padre. Están en Romanos capítulo número 12 y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el 9. ¿Estamos listos? Vamos a leer. Entonces, así que, hermanos, entonces es a los creyentes. ¿Listo? Dice la palabra: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Verso 2: no os conforméis a este siglo. Cuando dice este siglo, no está hablando del siglo primero cuando se escribió la carta, sino que está hablando del sistema de este mundo. Recuerden que el sistema de este mundo es un sistema que entró cuando el ser humano cayó y está registrado en Génesis 3. Ese sistema es en contra de Cristo, se llama el sistema del anticristo, sistema de pensamiento del mundo. ¿Listo? Entonces no nos conformemos a este sistema, sino que transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, cierta manera de pensar, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando uno tiene en su mente que la enfermedad viene de Dios, que la ruina viene de Dios, que si fracasó en el matrimonio eso venía de Dios, que si se le murió el bebé pequeño venía de Dios, no ha cambiado la manera de pensar. Ese es el sistema de este mundo. Satanás hace todo lo malo, pero siempre culpa a Dios. ¿Usted sabía eso? O sea, Satanás dice que Dios es malo. Y mucha gente no se acerca a Dios porque le atribuyen a Dios todo tipo de tragedias y desgracias. Pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ningún mal viene de Dios. Dios no tiene enfermedades en el cielo para matarnos. ¿Está por aquí todavía? Sí. Es que necesitamos cambiar la manera de pensar, porque pensar que Dios es malo viene de este sistema de pensamiento del mundo, del diablo. ¿Listo? Sigue diciendo la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿A quién le dio dones Dios? A cada uno. Todos tenemos dones de parte de Dios. La pregunta es: ¿para qué son los dones? Son para servir. Entonces, ¿cuándo puedo saber el propósito que Dios tiene conmigo? Cuando me involucro a servir. Por eso todos necesitamos servir. Bueno, ¿listo? Sigamos leyendo. Dice el verso 4: porque de la manera en que un cuerpo tenemos, ¿cuántos miembros? Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces tenemos un cuerpo humano, es el ejemplo que coloca el apóstol Pablo, que tiene, ¿cuántos miembros? Muchos. ¿Aquí qué tenemos? Un esqueleto. Ya en la enseñanza pasada vimos algunas funciones del esqueleto humano y eso, ¿cierto? Pero dice que tenemos muchos miembros, pero que cada miembro tiene una función diferente, o que todos los miembros son diferentes y con diferentes funciones. Y luego, mire, aquí ya tenemos el cuerpo
con más miembros. Pero para que pase de aquí a allá hay otro montón de miembros invisibles que están en el centro. Dice, sí, así nosotros, hablando de la iglesia, o sea, la iglesia como un cuerpo, es un cuerpo espiritual realmente. Así como un cuerpo tiene muchos miembros, y los miembros tienen diferentes funciones, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Mire, si tan solo entendiéramos eso, dejaríamos de pelear con los hermanos, de hablar mal de otras iglesias, porque entendemos que la iglesia del Señor es un cuerpo espiritual que tiene ¿cuántos miembros? Muchos. Pero todos los miembros son diferentes. ¿Ven? Entonces, esa es la comparación que hace. Entonces, para que ese esqueleto allá llegue a funcionar como un cuerpo que se mueve, necesita un montón de miembros que deben estar unidos, y necesita entender que somos absolutamente interdependientes los unos de los otros, y necesita un montón de miembros que no se ven, que son internos, pero que lo necesitan para moverse. Entonces, lo importante de los miembros no es que sean visibles ni que sean invisibles, sino que funcionen. ¿Sí? Por ejemplo, colocábamos una de las funciones del esqueleto, que el esqueleto se ve, no se ve. ¿Y cómo sería un cuerpo sin el esqueleto? Cuerpo humano sin esqueleto, ¿cómo sería? Tal vez como una babosa o algo así, ¿no? La babosa humana, sí, sin esqueleto. Entonces, una de las funciones del esqueleto, el cráneo, por ejemplo, es un hueso que protege un miembro muy delicado que se llama el cerebro. ¿Es importante el cerebro? Sí. ¿Pero qué sería el cerebro sin el cráneo? O por ejemplo, de la caja torácica por acá, tenemos unos miembros internos que son muy delicados: el corazón, los pulmones, el estómago, que están protegidos por la caja torácica para que funcionen bien. Entonces, todos los miembros son importantes y todos son dependientes los unos de los otros. La palabra que se me ocurrió son interdependientes. Entonces, si nosotros, miren, cuando la Biblia habla de tomar la cena del Señor indignamente, es porque no disciernen el cuerpo de Cristo. Entonces la gente dice, no, es porque no se ha casado, porque no diezma, porque no ofrenda. No, es porque no discierne el cuerpo. O sea, no es de que todos somos miembros los unos de los otros, que todos nos necesitamos unos a otros, que de pronto la respuesta a sus oraciones que usted hizo a Dios está en su hermano al que de pronto le cae un poquito mal a usted o a mí. ¿Sí ve? Entonces, no, cuando Jesús oró en Juan 17, oró por la unidad. ¿Ha leído Juan 17? Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y aquí dice que somos un cuerpo. ¿Cuántas iglesias cristianas son? Una. Solo que somos miembros por cuestiones de espacio, de lugares. Uno estamos en un lado, otro estamos en otro. Simplemente somos miembros diferentes, pero somos miembros los unos de los otros. ¿Listo? Jesús oró al Padre y dijo: no te pido que los saques del mundo, te pido que los libres del mal, pero te pido que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo conozca que tú me has enviado. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Corinto? Que no discernía el cuerpo del Señor, que había egoísmo entre ellos, había celos, había pleitos entre ellos, y por eso tomaban la cena del Señor indignamente. Dice que venía juicio. ¿Cuánto quieren tomar la cena del Señor para juicio? ¿Y por qué viene el juicio? Porque no discierne el cuerpo de Cristo. Necesitamos decirle que al nacer de nuevo fuimos bautizados en Cristo, es decir, introducidos o sumergidos en Cristo, y que somos un miembro. ¿Cuál miembro? El que Dios quiso que fuéramos. ¿Y por qué a mí no me ponen allá al frente de enseñar? Porque tal vez tú no eres boca, eres otro miembro. Sin embargo, eres importante. ¿Sí es claro eso? Ay, porque aquella persona que llegó y es nueva la pusieron allá a enseñarle a los jóvenes y a mí no? Pues porque tal vez esa persona tiene ese don y tú no. Pero ¿qué tal si te involucras a hacer algo para que sepas para qué eres bueno? Listo, ya vimos la definición de dones en otro video, que vimos que dones son regalos, dádivas, gracia. Y cuando uno recibe un don, un regalo, ¿uno lo guarda? ¿O qué hace? Lo abre, ¿cierto? Viene el regalo envuelto, uno lo abre. ¿Y para qué lo abre?
para saber para qué sirve. Cada vez que una persona nace de nuevo es un regalo de Dios para la iglesia. Y hay que empezar a ver para qué sirve. Entonces nos congregamos para recibir la palabra de Dios, pero también nos servimos unos a otros. Y la iglesia va a crecer y va a funcionar mejor en la medida en que cada uno sirva. Amén. Amén. Que cada uno sirva. Entonces los dones son ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo cuando sirve. ¿Listo? ¿Seguimos? Dice el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, cada uno tiene diferentes dones, ¿cierto? Según la gracia que nos es dada, cada uno tiene una gracia diferente. ¿Listo? Que Dios nos dio. Entonces empieza a enlistar estos dones, que son los dones del Padre. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. La nueva traducción de Viviente dice, si su don es servir, sirve bien. ¿Listo? El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, ese es animal, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Sabe cómo se llama lo que acabamos de hacer hace un momentico con Juan? Se llama misericordia. Pero si uno lo va a hacer con tristeza, no lo haga. Hay que hacerlo con alegría. Termina diciendo, el amor se hace sin fingimiento. O sea que lo que mueve todos los dones es el amor. No fingido, real. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Listo? Entonces entendemos que la iglesia es un cuerpo espiritual, pero que está en obra. Cuando usted entra a un edificio en obra, normalmente encuentra cosas fuera de lugar, normalmente encuentra algo que de pronto le estorba, y hemos aprendido que Dios edifica con piedras. Pedro escribe que nosotros somos un edificio de Dios, pero que somos piedras vivas. Y normalmente las piedras, cuando el ser humano se edifica con ladrillo, entonces todo casa perfecto. Pero Dios edifica con piedras. Entonces generalmente las piedras todas tenemos algo que nos estorba, que no nos deja servir: el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, el creer que todo tiene que hacerlo a mi manera, el creer que todo tiene que ser uniforme, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando comenzamos a servir? Comenzamos a tropezar con los demás. Y como somos piedras vivas, si nos quitan un pedacito, ¿qué pasa? Duele. ¿Usted sabe por qué las piedras del río son redonditas? ¿Sabe por qué? Porque al ir en la corriente del río, rozándose con otras, se les va cayendo todo lo que les estorba. Y se vuelven redonditas, lisitas, que ya fluyen con las demás sin mucho problema. Ahora, piensen que nosotros somos piedras vivas en el río del Espíritu Santo, sirviendo. Nos vamos a rozar unos con otros. Dijo el narrador del fútbol: tú, tranquilo, no se ponga a pelear. Por un roce, sintió incomodidad, siga adelante, siga sirviendo, porque estamos cumpliendo el propósito. Entonces, Dios quiere hacer un beneficio grande y te quiere usar a ti y a mí. ¿Le alegra eso? Aunque Él puede hacerlo todo él solo, pero quiere usarnos a nosotros. Quiere que nosotros también seamos partícipes de ese servicio. ¿Listo? Entonces estos dones vienen del Padre y se llaman operaciones, ¿cierto? Operaciones, los dones operacionales. Dones del Padre, ya leímos la cita. Y tenemos un don. ¿El don de? ¿Cuál? Profecía. 2. Exhortación o animal. 3. Enseñanza. 4. Servir. 5. Repartir o dar. 6. Presidir. Y 7. Misericordia. Voy a chulear los que ya vimos. Entonces ya vimos profecía. En el video 2. En el 3 vimos los dones del Hijo. En el video 2 vimos estos 3. Ya vimos exhortación y vimos también enseñanza, y ahí quedamos. O sea que hoy vamos a tratar de ver 4, a ver si alcanzamos, que nos faltan, que es servir, repartir, presidir y misericordia. ¿Estamos listos ahora sí? Nos fuimos. Procure no dormirse esta mañana. ¿Listo? Puede que yo tenga pronto la voz un poco suave, pero procure no dormirse esta mañana. A ver, entonces el Padre nos dio una gracia a cada uno. ¿Para qué es? Para la edificación del cuerpo de Cristo que se logra y se hace sirviendo. ¿Listo? Entonces estos son los
dones del Padre, Romanos 12, 6 al 8 están enlistados ahí. Listo, lo fuimos. Entonces vamos a hablar del don de servir. Según encuestas, el 95% de los creyentes, de 100 creyentes, 95 venimos dotados para servir. Venimos con la gracia para servir. Haga así. ¿Está usted sirviendo? Y se cree que de ese 95%, el 85% permanece en el servicio activo durante toda su vida cristiana. Sirviendo. Entonces la iglesia pues debe funcionar muy bien porque toda la gente sirviendo, eso es una maravilla. Ahora, ¿por qué tanta gente sirviendo? Porque hay mucho que hacer en la obra del Señor. ¿Cuánto hay que hacer? Mucho que hacer en el desarrollo del crecimiento de la iglesia, en la obra del Señor hay mucho que hacer. Usted solamente pregunte qué hay que hacer. Hay mucho que hacer. Hay mucho por servir. ¿Listo? Ahora, mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 7. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. ¿Cómo hay que servir? Bien. No, eso a la gloria de Dios de cualquier manera. No, hay que hacerlo bien, con excelencia. Nosotros tenemos un testimonio vivo en Iglesia Cristiana de Colombia, en Visión Colombia, en Rema, lo hacen todo excelente. Y tenemos la fortuna de ser estudiantes de Rema, egresados de Rema, gente que ha aprendido allá. ¿Para qué vamos a estudiar? Para aprender. Y tenemos testimonios vivos. Uno de ellos es Vanessa, que está aquí en primera fila, que volvió a Seco, y cuando volvió fue otra Vanessa cuando llegó. Pastor, quiero enseñar, quiero predicar, quiero servir, ¿qué puedo hacer? Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Que nos despertemos, que entendamos que somos miembros, pero lo importante del miembro no es que sea visible o invisible, más o menos importante que el otro, sino que funcione, que sirva. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¡Oh, qué alegría, qué entusiasmo! Entonces, ¿qué es servicio? Es una gracia dada por Dios para prestar asistencia práctica a los miembros de la iglesia, a los miembros y dirigentes de la iglesia, con el propósito de ayudar a cumplir sus responsabilidades ante Dios. Yo podría bajar el computador e instalarlo, pero siempre bajo, le digo, Andrés, instáleme el computador. Yo podría terminar de enseñar y recoger el computador y subirlo, pero aquí hay un servidor que recoge el computador y lo sube. Apenas termina lo recoge. Si hay un celular ahí lo recoge, porque de pronto la mayoría vinimos a congregarnos, pero otro vino a ver qué había por ahí dando papaya. Entonces tenemos que estar pilas. La iglesia del Señor está pilas. Esta iglesia no puede perder nada porque todos somos vigilantes, servimos, ¿cierto? Entonces la idea es que haya quien sirva para que los otros que tienen otras asignaciones puedan cumplirlas. ¿Listo? Es con ese fin, con ese propósito. Ahora, ¿qué hacen los servidores? Hacen cosas muy prácticas, ¿cierto? De esa manera, dan tiempo a los pastores para que se puedan dedicar a la palabra y a la oración. Si usted coge Hechos 6, usted encuentra en Hechos 6 que la iglesia comenzó a crecer en Jerusalén. Y que como creció, los apóstoles estaban dedicados a servir a las mesas. Porque en la iglesia se atendía a las viudas que eran mayores de 60 años y se les daba alimento. Entre otras cosas, porque la iglesia era generosa, traía todo lo que ponían a los pies de los apóstoles, de que había abundancia. Y por eso es que esta iglesia no le dan de comer a las viudas, porque no hay con qué darles. Entonces, si damos más, hasta podemos abrir un restaurante para las viudas. No sé, para no verla. Pero eso se hace con dinero. ¿Listo? Pero el tema aquí es que la iglesia comenzó a crecer. Y como los apóstoles tenían que predicar, enseñar, orar y servir a las mesas, atender todo ese restaurante grandísimo de las viudas, entonces comenzó a haber una murmuración entre los discípulos porque las viudas griegas eran desatendidas, atendían con mejor a las hebreas. Y no, claro, como todos ellos son hebreos, entonces pues están atendiendo mejor y ahí no atienden bien a las nuestras. Y hubo murmuración. Generalmente cuando algo está funcionando mal en la iglesia es más fácil criticar que hacer algo para que mejore. Pero lo correcto
debería decir, oiga, esto está como regular aquí. ¿Por qué no vengo a ver en qué puedo colaborar para que esto mejore? ¿No le parece? Entonces citaron a una reunión, estoy parafraseándole Hechos 6. Citaron a una reunión a la multitud de los discípulos y los apóstoles dijeron, escojamos entre nosotros a 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos que sirvan a las mesas. Entonces escogieron a 7 que tienen esas características de buen testimonio. ¿Cómo es ser un servidor? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, que sirva y que lo haga bien. Y entre ellos escogieron a Felipe. Después Felipe termina siendo un evangelista. ¿Cómo comenzó Felipe para ser evangelista? ¿Qué le provoca? ¿Ensaladita? ¿Más sopita? ¿Menos sopa? Limpiando la mesa, atendiendo. Así comenzó. Cuando usted lee la palabra diácono, que es una palabra que se parte en 2, día, que significa a través, y conis, significa de polvo, da la idea de alguien descalzo que se desvía a las mesas. O sea, el esclavo de menor rango. Corría a atender. El ejemplo nos lo dio Jesús antes de partir cuando lavó los pies a sus discípulos. Eso es servir. ¿Ustedes recuerdan la última vez que vino Pastor John que le dijo, cojan la toalla? ¿Alguien recuerda esa enseñanza? Cojan la toalla y comienza a servir. Espero que usted haya cogido la toalla y cuando vuelva le diga, pastor, cogí la toalla y estoy aquí ayudando. ¿Qué está haciendo? Aquí con la toalla sirviendo, ayudando. ¿Qué hay que hacer? Porque de eso se trata. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando se multiplicó los servidores, dice que la iglesia siguió creciendo. ¿Usted sabe cómo crece la iglesia? Cuando sus necesitos lindos yo nos involucramos a servir. Crece la iglesia. Entre más servidores, más crece la iglesia. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Que la motivación al servir sea la correcta, el amor. No que me vean, no que yo sea más importante que el otro, no que yo sea el emperadorcito, el que más manda, sino que esté motivado por el amor del Señor a servir a otros. Jesús escribió servicio literalmente con su propia sangre. Él sirvió hasta la muerte. Él no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida por nosotros. Entonces nos dejó el ejemplo que nosotros debemos ser excelentes servidores. En el mundo, el que sirve es considerado el de más bajo rango, la prole. Le dicen, en Colombia dicen el sirviente o la sirviente. En México dicen la servidumbre, como la plaga, como lo peor. El Señor Jesús dijo que en el reino de los cielos el mayor es el que sirve. El más importante es el que sirve. Por eso nosotros como cristianos nunca debemos ser despectivos con los meseros, los vigilantes, los acomodadores, la gente que sirve. Es más, deberíamos ser generosos y dar propina, aprender eso. ¿No sabía eso? Como cristianos. Y tener en alta estima a los que sirven. El que te saluda en la puerta, que cuida fuera los carros, es tan importante como el que le correspondió el turno a predicar aquí y enseñar. ¿Ya? Esa debería ser la actitud. Entonces siempre la clave ¿cuál es? Que la motivación sea el amor, no que me vean. No que yo sea estrellita, ¿dónde estás? Solamente hay una estrella en la iglesia que llama Jesús. Nosotros somos servidores todos. ¿Amén? Listo. Algunos puntos a tener en cuenta. El servidor tiene una gracia especial dada por Dios para servir. ¿Qué tiene el servidor? Gracia para servir. Piensa cuál es su gracia que Dios le dio para servir en qué, para hacer qué. ¿Listo? B. Son excelentes servidores que sacrifican su tiempo. Son los primeros que llegan y los últimos que se van. Ellos no tienen ningún interés económico. ¿Cuánto le están pagando allá? No tienen ningún interés económico. A veces están cansados física y emocionalmente, pero siempre están sirviendo. El Señor Jesús dijo, bienaventurado
el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo lo que le mandó a hacer. O sea, que sirvió toda la vida. Que sirvió toda la vida. Pero la gente dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. O sea, que uno sirviendo a veces tiende a cansarse, pero hay que seguir sirviendo. Amén. Siga sirviendo, siga sirviendo. C. Algunos prefieren dar dinero y no involucrarse en el servicio físico. Entonces, algunos sirven con dinero. La chinguera. Con dinero. Dan. Es una forma de servir. ¿Listo? Es una forma de servir. Otros sacrifican su tiempo. Sirven, sirven, sirven y sirven. Y otros dan económicamente, pero también son muy activos en el servicio. Están sirviendo, 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 sirviendo. En la iglesia primitiva lo daban todo, sirviendo. Ustedes lean el libro de Hechos, era que ellos metían todo. Lo traían, ¿qué necesita la iglesia? Que no haya falta de nada, que no falten recursos. Y por eso ganaron tanta gente. ¿Sí? Su mentalidad fue totalmente transformada. ¿Listo? Este es servir. Servir, ¿listo? Vamos a dar, ¿dónde dar o repartir? Habría mucho más que decir en servir, pero lo importante en el servicio es su actitud, mi actitud. ¿Listo? Dar. ¿Qué tal este don? ¿Cuántos tienen don de dar? Dar o repartir. Sí, dice la nueva traducción viviente en Romanos 12, el versículo 8. Si su don es dar, hazlo con generosidad. Nosotros venimos de la tradición, y la tradición se recogía limosna. Quiero informarle que aquí no se recoge limosna. A él le dice que hay que dar algo que le cueste. Entonces uno está acostumbrado en la tradición, ¿no? Yo lo digo porque yo lo viví, entonces, ¿qué le pasó? Si uno echaba unas moneditas, ojalá las de menor denominación, de eso que le suena por ahí en el bolsillo, ¡tin, tin! Una ofrenda sonora, decía otra pastora. Como lo que me sobra. ¿Sí? Una limosna. ¿Usted sabe para quién es la limosna? Para los pobres. En la iglesia del Señor no se da limosna. Esto es para los pobres. En la iglesia del Señor se dan ofrendas. Y si uno ha aprendido a diezmar, diezma en la iglesia del Señor. Entonces, si su don es dar, hazlo con tacañería, con michicatería. ¿Sí? No, con generosidad. Entonces, este don de dar es tan importante como el apóstol, el pastor o el maestro. Porque literalmente son quienes sostienen financieramente la obra del Señor. Estudie un poquitico la historia de Colgate, del dueño de Colgate. ¿Usted sabe por qué Colgate es tan grande, tan famosa y que ha crecido tanto? Estudien cómo daba el dueño de Colgate. A la que vea que cuando uno aprende a dar, uno se encarga de los negocios de Dios y Dios se encarga de los de uno y ya sabe mejor hacer negocios que uno. Realmente el secreto para prosperar económicamente está en dar. Dígale al otro que no le dé sueño. Ahorita hablando de dar. ¿Seguimos? Ahora, todos debemos dar, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando hablamos del don de dar o repartir, es alguien que Dios le ha dado una gracia para dar más. O sea, es alguien que da generosamente. Es alguien que da más. ¿Cierto? La Biblia dice, el que reparte con liberalidad. Quiere decir que es una persona libre de avaricia. O sea, una persona que tiene avaricia nunca tiene el don de dar. Tal vez tiene el don de recibir, pero ese don no existe. De recibir, ¿no? Me gusta más bien recibir. Ese se llama don asadón. ¿Cómo venga para acá? Señor es puro. Lo ancho para ella y lo angosto para uno.
Es devoto de la Virgen del Codo, cuando dicen que aprieta, da más un burro de bajada, que no da nada, es tenido. Y nosotros en el mundo venimos con esa mentalidad. La Biblia dice, hay quienes dan y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo y viene la pobreza. El alma generosa será prosperada. O sea que nos fuera la tapa de los sesos a nosotros. La prosperidad es la perspectiva de Dios. Dios es el dador alegre por excelencia. La Biblia dice que todo buen don, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces y que Él no cambia. Que Él da y da con generosidad, da y da con abundancia. ¿Sí o no? ¿Qué más? Mire algunas escrituras. Esta la puse para leer yo solo. Yo sé que usted tiene visión de la alcance a leer. Pero en Deuteronomio 15 dice: sin falta le darás, y no serás mezquino, no serás de corazón mezquino cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Entonces dice que uno no debe ser de un corazón mezquino. El mundo tiene una mentalidad de mezquindad. Si algo nos critican a los cristianos es que diezmamos y ofrendamos. Pero yo quiero decirle, y siempre lo recuerdo, todo el mundo es diezmador y ofrendador. Lo que pasa es que uno diezma en el prostíbulo, en la discoteca, en la gallera, en el bar, cantina al hombro, se diezma más del 10. Pero nadie critica eso. Pero si alguien lleva una ofrenda a la iglesia, todo el mundo está listo a criticar. Y yo, pues que me critiquen, que me critiquen. ¿Ya esto es meme? Que me critiquen. Usted dé para el Señor. Y no sea mezquino. Ahora, no solamente se da en la iglesia, se da en la casa. Ser generoso con los padres, con la esposa, con los hijos. Porque el alma generosa será prosperada. ¿Listo? No ser mezquino. Otra escritura dice, Hechos 20:35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, en recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Literalmente, quien da, ¿cómo queda la mano? Abierta, lista para ser llenada. La Biblia dice: dar y se os dará. Entonces, dar es un principio que Dios ha establecido para bendecir. Según Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra generosamente, ¿qué pasará? Generosamente también cosechará. Pero el que siembra escasamente cosechará. O sea que uno decide cuánto quiere recibir. Ahora, generosidad es diferente para cada uno dependiendo de la capacidad. Cada uno da de lo que tiene. Lo que para uno puede ser escaso, para otros puede ser generoso. El ejemplo está en la viuda pobre, que echó 2 moneditas de 50. Más o menos lo que echó. Pero era todo lo que tenía. Y los ricos echaban mucho, pero echaban de lo que les sobraba. Entonces no eran generosos. Entonces, generosidad depende de qué nivel estés. Hay gente que dice: cuando me gane la loto, voy a dar. ¿Sabe cuándo lo va a ganar? Nunca. Entonces, uno da de lo que tiene, de lo que recibe, ¿cierto? De lo que tiene, de lo que recibe. Y por último, es probable al que tiene el don de dar, que Dios le dé la habilidad sobrenatural para hacer negocios, para producir dinero, que literalmente gane dinero fácil. El dador, porque Dios da la sabiduría para hacer las riquezas. Dios bendice toda obra de nuestras manos. El dador generoso y alegre entiende que Dios es más hábil para enriquecerte y prosperarte que tú mismo, que yo mismo. Eso es algo que necesitamos entender. Por eso le digo: estudiense, investiguen, googleen por ahí la historia de Colgate, la busquen, averigüen. ¿Usted sabe por qué los judíos son el pueblo más próspero sobre la tierra? ¿Usted sabe por qué?
porque son generosos para con Dios. Mire, hablando en Iglecam con los pastores que fueron a Israel, ahora cuando hubo aquí el problema con el líder intergaláctico que rompió relaciones con Israel, entonces fue una delegación de pastores de aquí de Colombia y le dijeron: no todos estamos en contra de ustedes, los colombianos amamos Israel, los cristianos oramos por la paz en Jerusalén. Y los judíos le dijeron: mire, nosotros tenemos todo tipo de problemas menos de dinero. Nosotros no tenemos ningún problema de dinero. Son riquísimos. Y el padre o el abuelo de Israel era Abraham, y la iglesia que Abraham era riquísimo. ¿Sabe que ser rico no está mal? Está mal es una cosa que viene unas hojas. Lo que es incorrecto es poner su corazón en el dinero. Hay que entender para qué Dios prospera a la gente. La Biblia dice que es para hacer tesoro en el cielo, porque todo lo que viene aquí, aquí se queda. Aquí se queda. ¿Recuerdan la parábola del rico insensato? Un hombre tenía muchos bienes, había prosperado mucho, y dijo: ¿qué haré? Muchos bienes tengo, esto haré. Voy a tumbar mi granero, los voy a hacer más grandes. Y entonces los hizo más grandes, y cuando ya los hizo más grandes dijo: alma mía, muchos bienes tienes para muchos años, regocíjate, descansa, relájate, come y bebe. El Señor le dijo: insensato, esta noche viene por tu alma, y lo que has recogido y guardado, ¿para quién? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿Quién se lo va a comer? Dijo: así es todo aquel que no es rico para con Dios, que es de corazón mezquino. Así le pasa. ¿Bien? Bueno, mejor sigamos. Un ejemplo de dar o de repartir. Un ejemplo. La Biblia dice que nosotros debemos ser generosos, pero especialmente con la familia de la fe. ¿Han leído eso? Porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha llegado a la fe. Con la familia. Entonces, pongamos aquí un ejemplo. Vamos aquí un ejemplo. Es este hermano. Viene y trae un mercado para esta hermana, tal vez una madre cabeza de familia. Le dice: ¿qué le dijo? Supe que estás pasando por un momento difícil. El Señor puso en mi corazón ayudarte. Hermana, el Señor Jesús te ama mucho. Y le entregó. ¿Listo? Tal vez le dio una palabra en la hojita que tiene. ¿Qué contestó ella? Justo hoy oré pidiéndole al Señor que me mostrara que no estoy sola. Gracias, Señor. Ojo, el que da tiene que ser guiado por el Señor cuando está hablando de darle a otras personas. Porque por ahí hay mucho vividor con mentalidad de parásito que cree que la iglesia es un lugar para ir a extender las manos y que le llenen las manos. Por aquí sí que nos ha pasado eso. No sé por allá, ustedes están viendo el video, pero por aquí nos ha pasado mucho. Entonces, ojo, el que da debe ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le diga que dé. Es más, cuando usted piense: el Señor me pone en el corazón que le dé una ofrenda de 100,000 pesos a otra persona. Ay, voy a orar a ver si esto es de Dios. Créame que la carne nunca le va a decir a usted que dé. O sea, no hay que meditar mucho. Yo le dije que dé, ¿no? Pero dé guiado por el Espíritu Santo. No hay entierro con trasteo. Si usted guarda y guarda y guarda y es tacaño, otro va a disfrutar de lo que usted trabajó. Haga tesoro en el cielo, sea sabio. Y por último, ¿qué dice el hermano dador alegre? Gloria a Dios, que es siempre fiel. Yo solamente soy un canal de bendición. No ponga su mirada en mí. Yo no soy su proveedor. Yo solamente estoy fluyendo en el don de dar. Entonces, ¿qué dice? Siempre me gozo en dar, cuando sé que estoy obedeciendo la voz de Dios, o cuando soy guiado por Dios a dar. ¿Listo? Cuando soy guiado por Dios a dar. Yo he visto ese don de dar fluyendo hacia mí en estos 15 años que llevamos en la iglesia. Cuando nadie daba nada, Dios mandaba a alguien que diera.
y uno, esa alabanza llega al Señor. Le dice que eso es como un grato olor que llega al Señor cuando la necesidad es suplida a través del don de dar. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué alegría! ¿Cómo podemos ayudar? Dando a otros, dando a otros. ¿Cuál es la recomendación? Ojo, si su don es dar, sea guiado por el Espíritu Santo. ¿Listo? Porque nosotros tenemos que enseñar a pescar, no darle pescado a la gente. Ahí tiene que aprender el principio de trabajar, porque Dios prospera toda obra en nuestras manos. Si Dios no prospera al flojo, al vagabundo, Dios prospera al que trabaja. Y la Biblia dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo lo que es bueno con sus manos, para que tenga para suplir sus necesidades y ayudar a quien padece necesidad. ¿Sí? Yo recuerdo una vez que le compartimos el evangelio a un muchacho que estaba en una pandilla. Y bueno, salió de la pandilla y se fue a trabajar. Y casi me pega cuando dijo que le pagaron la quincena. O sea, dijo, miren lo que me dieron, esto me lo ganaba yo en un momentico. Yo salí allí, yo era psiquiatra acá en la 38. Yo iba allá y se atendía a la psiquiatría rapidito y llegaba. Y yo le dije, ahora piense que al que le quitaba a usted eso, en un momentico, ese lo había trabajado 15 días o un mes. Piense del otro lado. Entonces, hay que trabajar. Amén. Hay que trabajar. Para tener que dar. ¿Sí? Para tener que compartir. ¿Listo? Pero no, eso ya hemos empezado a completar ahora al de presidir, eso nos gusta balanzar. ¿Les gustó el de dar? Alguien dio un día, ¿cierto? Alguien dio. Ahora la gente con la mentalidad del mundo no quiere dar ni hijos. Ay, el perro es mi hijo. Y el viejito, mi nietecito es el perrito. Y están bailando el baile del perrito. No, que sea un hijito, hermano. Si se casa, hagan hijito, hermano. Puede ser uno, ¿sí o no? Uno, ¿no? Qué alegría. Presidir. Listo, ¿dónde presidir? Mira lo que dice la nueva traducción viviente del Romanos 12:8. ¿Qué dice? Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Presidir. Presidir si es como emperadorcito, el que preside siempre manda. Pero no lo malinterpretes, es una gracia de Dios. Se necesita organizar a la gente. ¿Listo? No viene mal. Porque pronto amamos al que da, ¿no? Al que sirve lo amamos fácilmente. Pero al que preside, cita con usted, ¿no? ¿Qué es presidir? Es la capacidad o la gracia dada por Dios, el poder dado por Dios, para guiar, ¿qué más? Y supervisar las diferentes actividades de la iglesia en beneficio espiritual de todo. O sea, que haya orden, organización. ¿Listo? Muy bien. ¿Seguimos? ¿Sí están aprendiendo algo esta mañana? ¿Cómo son esas personas? Mire, el que preside son líderes. O sea, tiene liderazgo. Tiene capacidad de convocar. No simplemente es un patrón, ¿cómo era que decían? ¿El qué? El capataz. No simplemente es un capataz. No, él tiene liderazgo, tiene capacidad de convocatoria. ¿Listo? Ellos son los que van delante del Señor y conocen las prioridades. ¿Sí? No simplemente es un capataz, un patrón, uno que manda, sino que tiene capacidad de convocatoria, que va delante del Señor y conoce cuáles son las prioridades. Y organiza. ¿Listo? Tienen habilidades sobrenaturales para coordinar. ¿Para qué más? Para dirigir. ¿Para qué más? Para delegar. ¿Para qué más? Para orientar. ¿Para qué más? Para administrar. Para organizar. Y ojo, para dar reporte. No hay que estarle preguntando, dar reporte. Cada grupo familiar hizo una reunión, hubo 5 personas, 10, 20 personas, enseñé sobre Romanos 8, 2 personas hicieron la oración de fe, da reporte.
¿Creen que eso es importante? Es importante. Se le llegó a enseñar de pronto un domingo en la reunión y cuando terminó sacó una foto, mandó un reporte y dijo, mire, esto fue lo que se hizo. Estas son las personas que vinieron. O se le digo, qué sé yo, la escuela infantil, el grupo de jóvenes, una reunión evangelística y el da un reporte de lo que se hizo. Ojalá con imágenes que pueda mostrar cuál fue el trabajo que se hizo. ¿Listo? El que preside no es alguien que hace las cosas a su manera y no da reporte. Es alguien que da reporte también. ¿Listo? Un ejemplo. El líder de alabanza nos preside la alabanza. Mire, le presento a su presidente allá. Dice el otro, presidente, y si la mujer, presidenta. No se dice presidenta, se dice presidente, ya hombre o mujer. Porque el participio es el ente. Cuando le voy a enseñar español hoy. Pero es el presidente o la presidente. Pero ¿quién nos preside en la alabanza? El líder o el director de la alabanza. ¿Quién nos preside en la congregación? El pastor o la pastora. ¿Listo? Esos son los que nos presiden. Pues eso es presidir. ¿Sí? ¿Listo? Este es el ejemplo. Ahora, ellos ven las necesidades del cuerpo de Cristo y capacitan a los dones que tienen a su disposición para solucionar las necesidades de la iglesia. Recuerden, Jesucristo es la cabeza, Él es quien preside todo el cuerpo. Seguimos el ejemplo de Jesús. Pero hay que enseñarle a la gente a servir. No solamente poner a la gente a servir, hay que decirle que hay que hacer. ¿Listo? Uno no puede esperar que la gente haga algo, pero no sabe qué tengo que hacer. Mejor para aquí y sonreír, sonría grande, 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 como cuando habla un todo, habla grande, 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 de alegría. Díganle qué hay que hacer, ¿listo? Para que la persona sepa exactamente qué es lo que hay que hacer. Presidir, un ejemplo de presidir. Supongamos que ahí está el pastor predicando y el pastor dice a la congregación, ¿qué le dijo? Hermano, necesitamos organizar un plan evangelístico para ayudar a las familias. La gente cree que ayudar a las familias es elegir a X o Y presidente. ¿Todavía están aquí? Que ayudar a las familias es llevarles solamente un mercado. Cuando Pablo, el Espíritu Santo le dijo, pasa a Macedonia, y le dijo, vio un varón macedonio que decía, ven y ayúdanos. Entonces Pablo cargó las mulas, llevó suficiente mercado, llevó un nuevo proyecto político para ayudar a los macedonios. ¿Sí? ¿Cómo les ayudó? ¿Cómo les ayudó? Llevando la palabra. La ayuda social simplemente es el gancho. Es para atraer a la gente, pero realmente el propósito es que vayan al cielo. Porque la gente puede irse sana y con la barriga llena para el infierno. ¿Oyó? La iglesia, más que una entidad que ayuda socialmente, es la secadora del Señor, quien recoge la cosecha, quien lleva la semilla, quien siembra la semilla. Ustedes estamos viendo el ejemplo. ¿Qué dijo el predicador? ¿Qué dijo el predicador? ¿Usted que está dormido hoy a esta hora? Ya van a ser las 11, se acabó el tiempo y me acabó el tiempo. ¿Qué dijo el predicador? Necesitamos hacer un programa evangelístico para Dios. Entonces el que preside fue ese que se levantó. Mire, este Dios es el que se levantó. ¿Qué dijo el que preside? Muy buenos días. Deberíamos orar primero y luego organizar los equipos. Sé que hay alguien que preside, estamos presidentes en la iglesia. ¿Qué más dijo? Ya organizó. La hermana Marta y el hermano Juan van a coordinar las visitas. El hermano Pedro y la hermana Ana, ¿qué van a hacer? Van a repartir el material. Siguió organizando. ¿Qué dijo? Yo estaré supervisando todo. Y voy a dar un reporte. ¿Listo? Dijo, camine y hagamos nuestra propia cosa. Y el pastor, pues como dijo un personaje de la vida nacional, de malas. No, dijo, me voy a dar un reporte, un informe, ¿cierto? ¿Qué más dijo el que preside? El sábado salimos a las 9 de la mañana, por favor seamos puntuales. ¿Sí? ¿Qué más dijo?
Cualquier necesidad, estoy atento. Vamos a hacer de bendición. ¿Sí es que todos tenemos algo que hacer en el cuerpo de Cristo? ¿Hay necesidades aquí en este sector? ¿Localidad octava de Bogotá tiene necesidades? Necesitamos un ejército que vaya a evangelizar. Necesitamos tomarnos corabascos. ¿Será que somos suficientes los que estamos aquí? Para ahí, ya sé. Pero necesitamos gente que ayude, que coordine. ¿Listo? Y por último, si me dan los 5 minutos adicionales para terminar con misericordia. ¿Sí van a tener misericordia de Dios? Listo. Misericordia, el último. Entonces dice Romanos, capítulo número 12, versículo número 8. Si tu don es mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. La Reina Valera dice: el que hace misericordia con alegría. Entonces, ¿cómo se debe hacer misericordia? Con alegría. Con alegría, con gusto. No como una obligación, sino con gusto, con alegría. ¿Listo? Ahora, misericordia es la gracia dada por Dios para ayudar y consolar a quienes están necesitados o afligidos. Eso se llama misericordia, ¿cierto? La nueva versión internacional dice mostrar misericordia. Es algo que se muestra. ¿Sí? A veces la gente dice: un hermano en la iglesia tuvo este problema, esta necesidad, pero el pastor no fue por allá. O sea, parece que el único que tuviera que mostrar misericordia es el pastor. Pero usted puede ir y decir: vengo de parte del pastor, de la pastora. Comunica, dice: voy a ir, voy a saludar al hermano, voy a orar por él. Si todos lo hacemos es más fácil. Porque no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y la medida que la iglesia sigue creciendo, más vamos a estar ocupados. ¿Sí? Entonces, pero hay alguien que pueda hacer misericordia en la iglesia. ¿Sí? Ser misericordia en la iglesia. Especialmente cuando hay circunstancias en la vida donde un familiar muere. Cuando un familiar muere, la persona, el esposo, la esposa, la viuda, el viudo, el huérfano, el familiar cercano, sufre la pérdida del ser querido. De pronto ni siquiera pagaba el seguro funerario. Y entonces toca que recoger una colecta para enterrar el muertecito. Consejo: el seguro funerario, hermano. El evangelio es práctico, ¿no? Porque hay algo que tenemos seguro. Ojalá la cuestión no venga tan pronto, pero hay algo seguro. Mejor tenerlo en el holístico. Pero en ese momento, ¿qué necesita la familia? Que alguien le diga: no llores, nosotros la gente de fe no lloramos. Porque hay gente así de religiosa, ¿no? ¿Eso quién dijo que uno que es de fe llora? No, uno que es de fe llora también. Se entristece también. Le duele cuando un familiar se muere también. Vamos para el cielo, sí, pero voy a tener una pérdida aquí en el tiempo que el Señor me llama. Me va a hacer falta esa persona, aunque sea para fastidiarle la vida, ¿no? Hay gente que le hace falta el otro. ¿Cómo me hace falta? A ver si le pego más. Hace falta que me pegues. Que había un hombre que maltrataba a la mujer. Y entonces siempre le pegaba. Cuando llegaba, siempre le pegaba. Y entonces un día llegó y no le pegó. La mujer estaba ya recién, hacía poco había tenido su bebé. Entonces la mujer se extrañó: este hombre ya no me quiere. No me pegó hoy. Y le dijo: ¿por qué no me pegaste? ¿Es que ya no me quieres o qué? Y le dijo: no, es que si te pego se despierta el niño. O sea, tuvo misericordia con él. Gente que hace misericordia así. Ese no es el don de misericordia, ¿listo? ¿Listo? Hay que mostrar misericordia con la gente. ¿Listo? ¿Seguimos? ¿Está leyendo conmigo? ¿Cómo son los que tienen don de misericordia? Son personas que fluyen en misericordia para suplir las necesidades y sufrimientos de otros. ¿Listo? ¿Necesitamos ese don? ¿Qué más? Pueden ver a una persona y saber que tiene una necesidad. Se mueven
a misericordia, fluyendo en amor. Todo el fundamento de los dones es el amor, siempre. ¿Listo? Cada vez que usted suplió una necesidad en el cuerpo de Cristo, usted estaba fluyendo en misericordia. Lindo, me gustó que alguien hizo lo que yo no hice ese día. Y yo con un ramo de flores así de grande. De hecho, mis hijas dijeron: ¡oh! Más grande que los ramos que le ha dado mi mamá. Mi mamá era grande, así grande. Y yo sentí vergüenza. Me mató, misericordia. Ay, verdad que eso llega, eso. Lindo, gracias. Me hicieron quedar bien. Pero cuando usted estaba supliendo la necesidad de pronto emocional, las mujeres son más emocionales, tienen más necesidades que ellas necesitan flores. Uno, si le trae flores, dice uno: yo no soy una vaca, ¿para qué me traen pasto? Pasto hecho, florecido. Entonces, cada vez que usted suple una necesidad, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, usted estaba fluyendo en el don de misericordia, tal vez sin darse cuenta. ¿Sí? Y Dios le pone algo. Si ve que dar y misericordia van muy de la mano, de dar. Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, eran muy pequeñas, y empecé a llevarlas al colegio a las dos. Entonces me llevaba una cargada y la otra de la mano. Y por aquellos días de abundancia de escasez, sufría para levantar la pensión de las dos chicas, los recibos y otras cositas que tengo que hacer. Y recuerdo que ese día fui y pagué las dos pensiones y quedé así como cuando uno queda sacudido, así que lo sacudes y no le cae ni una moneda, nada por aquí, nada por allá. Y cuando yo iba saliendo, una mujer santa de Dios, que era la mamá de la rectora del colegio, venga, pastor. Pero me agarró así como a un lado y me pasaba así un sobre, y entonces yo: pero yo siempre soy todo saco, pero venga y oramos y tal. No, que cállese, que oiga, póngase de aquí, quítate de ahí. Y entonces yo me así, pasito, guardé y salí. No me aguantaba de contar la misericordia está bien. No, pero me voy a aguantar, y cuando llegue a la casa tengo a mi esposa. Esa señora hizo misericordia con nosotros por 2 años. La última vez que nos mandó una ofrenda, estábamos en el Cocuy con mi esposa y mis hijas, y tenía exactamente contado lo para el pasaje de vuelta. Y le dije a la niña: bajamos de la finca, vamos a ir al pueblo, pero por favor no pidan nada. ¿Entendió? ¿Qué va a pedir? Nada. Porque no hay plata. Solo tenemos lo para devolvernos del pasaje. ¿Entendió? ¿Usted sabe lo que es hacer eso a un niño? El niño va: yo no. Y en la finca no entraba llamada porque eso es un lugar donde no hay cobertura de celular. Bueno, y ahora sí hay, en el tiempo no había. Y apenas bajamos al pueblo, sonó el celular. Yo contesté y era una hija de la hermana. Pastor, que mi mamá, que por favor dé el número de la cédula. ¿Usted dónde está, pastor? Eran las vacaciones. Yo estoy por acá en el Cocuy. Bueno, pastor, en 15 minutos vaya a Efecti de Servientrega y reclame una ofrenda. Esa vez nos mandó 500,000 pesos. Y cuando yo recibí la ofrenda, ¿qué quieren, mamitas? ¿Quieren roca? Misericordia, dar. Son dones que digamos la iglesia. Y Dios hace misericordia. Con el que padece necesidad. Yo he padecido necesidad. ¿Se me nota? ¿Cómo son esas personas? Son amables, simpáticos. Si una persona tiene una necesidad, ellos están ahí pendientes para suplir.
Fluye mucho dar y misericordia. Fluyen mucho los dos. Esos dos dones. Ojo, la misma recomendación. El de dar, el de misericordia. Siempre, si su don es dar, sea guiado por el Espíritu Santo, porque hay mucho vividor. Les tenga mucho cuidado. Quiero terminar con esto. El ejemplo. Este ejemplo fue un ejemplo que yo viví de un pastor que le daba sus zapatos y sus medias a los habitantes de la calle. Y un día, ahí de que le tocó dar las medias. Con sapo. Y que decía, mi esposa, ¿usted no quiere sin medias? ¿Dónde está usted? ¿Dónde le regalan las medias? No me regalan las medias. Mejor terminamos acá. Entonces, el don de repartir y el de misericordia casi siempre están unidos. Los que exhortan siempre están unidos con los que enseñan, y los que presiden siempre van muy unidos con los que enseñan. O sea que uno no solamente fluye en un don, sino en varios dones a la vez. Yo terminar con esta escritura, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 en adelante. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Que los qué? Que los reconozcan. ¿Sabe cómo se reconoce? Con sustancia. Llama tiempo, talentos y tesoros. ¿Listo? Eso es reconocimiento. ¿Listo? ¿Qué más dice? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Y termina diciendo, también le rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Todos tienen dones, porque para algunos son ociosos. Toca que amonestarlo, una tarjeta amarilla. Díganle si va a servir, ¿no? Que amonesten a los ociosos. ¿Qué más? Que alienten a los de poco ánimo. Hay gente que se anima muy fácilmente. Entonces el que exhorta, anima a esa persona. Hay que animar, necesita estar siendo animada. Más que todo con la palabra de Dios. Que sostengamos a los débiles y que seamos pacientes para con todos. Te digo con esta palabra en el nombre de Jesús.